Al vivir en familia o en sociedad cerca unos de otros, nos influimos, a veces para bien, a veces para mal. Se toman a veces los buenos ejemplos y a veces los malos ejemplos, a veces queriendo, a veces no queriendo. Por ejemplo, los niños aprenden las costumbres de los papás. Si son buenas costumbres, bendito sea Dios. Si son malas, pues se hacen daño y después eso afecta negativamente también en su familia y en la sociedad. Tenemos que ser conscientes de eso, de que no somos seres aislados, solitarios, ¿sí? Estamos cerca y sin darnos cuenta, con una palabra, con un gesto, con un ejemplo, nos estamos haciendo un bien o un mal. La vida no puede ser así sin que nos afecte lo que transcurre alrededor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, tú puedes tirar una basura de plátano sobre todo y pasa el otro y se resbala? No fue tu intención, pero tú lo hiciste, ¿sí? Otras veces alguien se cae y pasa alguien, aunque no sea de tu familia, y se compadece, dice: te voy a ayudar, te voy a dar los primeros auxilios o voy a avisar a tu familia. Es para bien. Como ven, entonces, a veces nos hacemos el bien y a veces nos hacemos el mal porque pues somos del mismo barro y vivimos en familia, vivimos en sociedad. En la primera lectura hemos escuchado del profeta Ezequiel un dicho que se manejaba muchos siglos antes de Cristo y que dice: los papás se comen las uvas verdes y a los hijos se les entumen los dientes. Literalmente no es así, pero en el fondo los hijos somos resultado no solamente de la obra de Dios, somos resultado de la obra de nuestros padres. Si tuvimos unos buenos padres, seremos buenas personas y buenos cristianos. Si nuestros padres nos descuidaron, fueron irresponsables, pues ahí tenemos, ¿verdad?, el problema de personas muy enfermas, sobre todo emocionalmente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he sabido de algunos casos como cuando la mamá le echa la copa y tiene hijos pequeños, los tumba, se pegan en el cerebro, quedan dañados para siempre, ¿sí? Ahí sí se aplica el dicho de que la mamá se echó sus copas, pero el del daño peor fue el hijo por su fragilidad. Jesús habla de los niños y que como los niños están unidos tan simbióticamente, sobre todo a la madre o a los dos papás en su infancia, a los niños se les puede hacer y dar una vida feliz teniendo buenos padres integrados en matrimonio, o se les puede desgraciar la vida. Sí, quizás se oye fuerte, pero así es, ¿eh? Piensen, por ejemplo, en esos niños que ven que los papás se la pasan pleito y pleito, que ya se dejan, que no se dejan, o que los papás ya se divorciaron, que los papás ya no se tragan, como dicen, se odian casi a muerte, y que la mamá no deja al hijo que vea al papá, y que el papá toma represalias y no da la pensión para el hijo. Eso es inhumano, eso es dolorosísimo, eso sobre todo es demasiado dañino, porque ¿qué culpa tienen los hijos para que los papás los carguen como un arma para andarse peleando entre ellos? Los niños no tendrían por qué sufrir los errores de los papás, pero como así es, nos influimos para bien y para mal. Ojalá pues tomáramos conciencia de eso, de que debemos de buscar no solo el bien individual, sino el bien de los demás, y más cuando son de tu sangre, más cuando llevan tus genes como son tus hijos. No tendría por qué hacérseles daño. Claro, a veces es mucha la ignorancia, a veces es mucha la soberbia, es mucho el egoísmo que lleva a hacerle daño aún a los hijos. Pues ojalá se cumpla
el deseo de Dios, que seamos responsables de nuestros actos, que sepamos medir consecuencias, que no nos dejemos llevar por el impulso sin pensar en el daño que se puede ocasionar al frágil, al débil. Dios no quiere, dice el profeta, la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se convierta, que viva dignamente aquí en la tierra y logre la vida eterna. Estamos a tiempo, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a descubrir las consecuencias, los efectos de nuestras obras, y que de nuestros pecados nos arrepintamos, tratemos de ya no hacernos daño ni de no hacer daño a nadie más, sobre todo a los niños.